Hola creativos y creativas de la comunidad CRAD. Espero que se encuentren todos muy bien y les damos la bienvenida a este nuevo CRAD Podcast, este nuevo episodio en donde vamos a hablar de un tema de mucho interés para todos los artistas. El tema del día de hoy será el estilo. Y para empezar nuestro podcast quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Todo muy bien. Gracias una vez más. Y bueno, saludos a todos los que nos van a escuchar en esta ocasión. Y sí, en efecto, el tema que vamos a tratar va a ser el estilo, ¿no? Y como con todos los temas que hemos conversado antes, hay muchísimo siempre para comentar. Casi que nunca es suficiente el tiempo total del podcast, creo. Pero buenísimo, vamos a hacer lo que podamos. Sí, sí, Son charlitas que súper bien. realmente son importantes porque todos cuando estamos empezando tenemos dudas, ¿cierto? Todos tenemos dudas acerca de muchas cosas, acerca de la industria, acerca de costos, acerca de estilos, acerca de confianza, acerca de frustraciones, de estrés. Entonces, la idea de estos podcasts es ir hablando poco a poco de esos temas y ir solucionando estas dudas para que todos podamos pues seguir en este camino del arte digital y del camino del arte. Entonces, ¿qué tan importante es el estilo? Realmente todos los artistas cuando estamos empezando tenemos como esa duda y ese interés por desarrollar un propio estilo. Y no solamente el interés, sino el afán. Los El artistas afán. que están empezando siempre tienen ese afán de quiero tener mi propio estilo, ¿sí? Y a veces ese mismo afán los lleva un poco a esa frustración de la que hemos hablado tantas veces, ¿sí? Sí, sí, Muchas un personas tema que ya empiezan a intentar. discutimos. Exactamente, empezar a intentar sacar su propio estilo desde que están empezando el arte y no se dan cuenta que esto no es un proceso, no es un proceso como tan de la noche a la mañana. Si esto es un proceso Claro, que lleva un tiempo, ¿sí? Que no es como tan inmediata la obtención de ese estilo propio. Y cuando no llega el estilo, se frustran y empiezan a compararse con otros artistas. Entonces, quiero pues como siempre arrancar con esta pregunta a Gabriel. ¿Sentiste la ajá. necesidad de desarrollar un propio estilo, un estilo propio cuando estabas empezando en tu camino como artista digital? Eh, bueno, en este caso yo creo que no, realmente, para ser honesto. A mí me da la impresión de que cuando uno está empezando, como que no sé si uno se preocupa más como por tratar de igualarse a un estilo de algo que le gusta mucho, y no tanto en pensar en cómo desarrollar un estilo personal. No sé si esto fue solamente, si esto es como una particularidad de un caso muy personal, pero cuando yo estaba empezando, yo lo que quería hacer era hacer cosas que se parecieran a algunas cosas que ya me gustaban, como lograr que se igualara el trabajo gráfico que estaba haciendo como al de otra persona de la que estaba aprendiendo, o de quien estaba viendo tutoriales, digamos. Quizás Quizás esto pueda ser porque cuando uno está empezando, como cuando uno empieza normalmente no está todavía dentro del medio de trabajo, ¿sí? O sea, no está siendo contratado por nadie para hacer algo, bueno, puede que sí, pero no digamos como ya de manera, entre comillas, profesional. Y entonces como que la única preocupación que existe es como quiero hacer que esto se vea como esto, porque siempre hay referencias, ¿no? Creo que cuando uno está empezando en todo, siempre hay algo que es como que se ve como el siguiente peldaño, o como esa cima del Everest a la que uno quiere llegar. Yo imagino que Andrés, por ejemplo, usted cuando empezó a esculpir, obviamente tuvo que tomar inspiración de algún artista del cual vio un trabajo genial y dijo, wow, qué brutal sería que yo pudiese llegar a hacer esto. Y, y mientras Efectivamente. uno, sí, y siento que mientras uno persigue eso, como esas ganas de igualarse a un estilo, de tratar de lograr algo, ahí de forma automática el estilo personal se va desarrollando. Desarrollando. Y entonces, Claro. para concretar esa respuesta, yo creo que en mi caso no, nunca pensé al principio, o al menos en el principio no pensé en que quería desarrollar mi estilo, porque ni siquiera pensaba en eso, o tal vez ni siquiera lo había considerado, pero sí quería igualar el estilo de alguien más. Pero no hay duda de que eso momentáneamente llevó al desarrollo de un estilo personal. Sí, sí, Ujú. realmente inicialmente la búsqueda del estilo de otros
termina llevándolo a uno a su propio estilo. Pero, Correcto, como correcto. siempre, Gabriel, tienes un caso aparte, Dios mío. No, Siempre tengo a un lo que caso voy es aparte, que, a lo que voy es para que no generalizar todo. eso Sí, sí, es bueno porque es que eso es la importancia de estos podcasts, que hay un debate, que no sean solamente alineados con una sola idea, sino que podamos debatir y podamos llegar a una conclusión un poco más completa, ¿no? claro, claro. Entonces, muchas personas, incluyéndome, llegamos a un punto en el que queremos tener un estilo. Yo personalmente quise llegar a un estilo propio. ¿Y por qué lo digo así? Porque, claro, uno empieza tratando de emular el estilo de otros. Uno Ujú. empieza usando referencias para aprender a dibujar como otros, ¿cierto? Entonces yo utilicé mucho al principio referencias digamos, para dibujar Ujú. personajes de Disney, personajes de DC Comics, Humberto Ramos, un mexicano, eh, que tiene un estilo muy particular para el trabajo de cómics. Yo trataba de llegar a ese estilo y trataba no solamente de llegar a ese estilo, sino de aprender, ¿cierto? Las formas que él utilizaba y cómo manejaba sus personajes. Pero llegó un punto en el que yo quise, pero bueno, yo quiero que otros se fijen en mi estilo, ¿sí? Yo quiero Mm. que mi estilo sea reconocido, que las personas vean los trabajos que yo tengo y sepan diferenciar e identificar de quién son los trabajos. Ok, Y eso en ese momento fue una frustración muy grande. ¿Por qué? Porque no llegaba al estilo y yo trataba y mi interés ya no era tanto mejorar, sino poder llegar a ese estilo propio. Y cuando eso pasa, empieza como una frustración ahí loca en que no llega el estilo y no llega el estilo y no llega el estilo. Y bueno, uno se puede quedar enfrascado en ese punto y no avanzar. Pero lo que dice Gabriel es muy cierto. Y es que el proceso para llegar al estilo, ¿cierto? Una de las formas para llegar al estilo es la práctica y la observación de más estilos. Si uno empieza a llenar su biblioteca, ¿cierto? Visual de muchos estilos, uno tiene ya de dónde coger. Tiene cómo irse por un lado o por otro lado para poder llegar a ese estilo propio, claro. ¿sí? De hecho, quiero meter a la conversación un tema que me mencionó un estudiante hace unos días, en el que decía, el estilo, o sea, nadie tiene un estilo, el estilo no existe. ¿Por qué? Porque es que todo ya está inventado. Uno lo que está haciendo realmente es utilizando conceptos que ya ha visto antes aplicados a su dibujo. Ah, Qué claro. opina de eso, Gabriel? Sí, claro. Yo creo que incluso en uno de los podcasts anteriores ya mencionamos esto, si no me Ajá. equivoco. Creo que hablamos de esto, como que, o sea, es como que es casi imposible ser 100% original porque obviamente cualquier cosa que hagamos va a tener algo va a tener algo, valga la redundancia, de algo que ya está presente o que ya vimos. O sea, como Influencia. que es virtualmente imposible desprenderse de las influencias de las cosas que nos rodean porque simplemente ya las vimos, ya las experimentamos o las vimos o como le querramos llamar. Ahora, lo que me llama la atención es que usted menciona que entonces cuando usted estaba empezando, usted estaba buscando, o sea, como que inmediatamente sabía que quería encontrar un estilo, porque en eso veo que es en lo que diferimos. O sea, fue Sí, muy en el comienzo, no fue, digamos que no fue en la etapa totalmente inicial, pero sí ¿ok? fue en una etapa, pongámosle que de 1 a 10 en una etapa 3 o 4. Ajá, y eso en una línea de tiempo que, como que, digamos, se decide arrancar y después, ¿qué? Como al año, a los 2 años de estar Mm, haciendo... No, la verdad es que yo dibujo desde muy pequeño. Yo dibujo desde que tengo 6 años. Sí, desde que tengo memoria yo dibujo Claro. y siempre he tratado de dibujar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Cuando yo empecé a entender esto del mundo, ¿cierto? Del arte digital, que fue después de mi primer Trojan Horse en el Ujú. 2014, yo empiezo a buscar más referencias. ¿Para qué? Para entender y para aprender a mejorar mi trabajo de anatomía, mi trabajo de cuerpos. Empiezo a entender un poco más qué es lo que llama la atención, ¿cierto? En las imágenes de otras personas, de otros artistas. Me empiezo a interesar por ese tipo de trabajos de otros artistas. Y en ese punto, yo creo que por ahí 2014, 2015, en donde ya tengo un tiempo dibujando, pero empiezo como a mejorar, ¿sí? Empiezo a entender que me quiero meter en la industria digital, que me quiero meter en la industria del entretenimiento, empiezo a Ujú. ver más referencias. En ese punto
me surge el interés y un poco la obsesión de llegar a ese estilo. Sí, eso fue por ahí en 2015. Si empecé en el 2014, sí, puede ser como al año. O en el O el 2015 año. empecé a buscar ese estilo, ¿sí? Lo cual no llega. En ese momento no llegó, ¿sí? Entonces, simplemente pues lo dejé ir y seguí estudiando, seguí mejorando y poco a poco uno va llegando a ese estilo propio. Claro, claro. En la respuesta corta, sí, al año más o menos. Ok, ok. Sí, y veo que diferimos porque si lo pusiese en mi perspectiva, yo creo que tardé mucho, weón. Como no sé, como 3 años en de repente decir, ¿verdad? Uno podría, existe esta cosa que se llama como estilo propio, ok, o sea, resulta que si yo hago esto por mucho tiempo, la gente se va a dar cuenta que, que esto lo hice yo, como, sí, como, digamos, como el momento en el que uno llega a ser consciente de que el estilo es una cosa, siquiera. Ok. Sí, No, sí, yo fui interesante, consciente que el interesante. estilo ya existía, que el estilo de otros ya existía desde hace mucho tiempo. En el Era 2015, plenamente consciente de eso, claro. claro, en el 2015 yo Ok, era plenamente consciente interesante. de que hay artistas, por ejemplo, yo siempre he seguido el trabajo de Baldasseroni, Sí. ¿sí? Ujú. Y yo decía, qué genial el estilo de Baldasseroni, de Alessandro Baldasseroni, yo quiero ser como él. El estilo en Ujú. el que él presenta sus trabajos 3D ha influenciado muchísimo en lo que yo he trabajado, ¿sí? Ujú. El trabajo de Humberto Ramos también, como artista de cómics. El trabajo de Ben Oliver, creo que también es un artista de cómics. Muchos artistas Ok. tienen su estilo y la gente puede identificar quién hizo cada uno de sus trabajos. En este momento, Rafael Grassetti, por ejemplo, uno dice, este trabajo es Ujú. de él y nada más que de él. Guionacpil, ¿sí? Entonces, yo quería ser como ellos, es decir, yo quería tener ser identificable a través de mis imágenes. Sí, yo Claro. quería salirme del resto y que las personas digan, ese es un trabajo de Andrés Mensa. Obviamente, no llegó. O sea, al año yo me interesé por eso, pero no llegó. O sea, no, el estilo no se desarrolló sino hasta, yo creo, que hasta hace por lo menos unos 2 años o un año y medio, Ujú. si no estoy más o menos. O hasta ahora estoy como empezando a llegar a como ese estilo que quiero Claro, sentir y la que ya confianza tengo de un que el trabajo de estilo papel. está ahí apareciendo. Sí, exactamente. Ahora tengo confianza de que por ahí está el estilo. Claro. Pero hablábamos la vez pasada que Gabriel tiene un estilo, ¿sí? Y eso es interesante porque sin buscarlo llegó a un estilo. Pero entonces, sí, lo que hablamos, Gabriel me decía que no y cree que no hay estilo, pero yo creo que sí hay un estilo marcado. No sé qué opina. Sí, o sea, claro, sin duda sé que lo hay, pero creo que el centro de la discusión era de que, a pesar de que luego, igual que le pasó a usted, como que uno se da cuenta de que esto, el estilo es algo y que la gente tiene estilos y cosas, yo creo que yo siempre como, o sea, no le he prestado mucha atención a la idea, como que no, literalmente, a diferencia de usted, nunca me he concentrado en querer crear un estilo, No nunca. le ha interesado. Ni siquiera hoy día, exacto. Simplemente sigo haciendo cosas y de hecho mencionábamos cuando hablamos anteriormente de esto que más bien trato como de ir en contra de eso, como que cuando voy a un proyecto personal, si voy a hacer algo nuevo, que de hecho justamente en estos momentos estoy trabajando en eso, en hacer como unas piezas personales nuevas, miro lo que hice antes y trato de que no se parezca en lo absoluto. Pero claro, Ok. y en lo que sí estamos de acuerdo es que nosotros como creadores vemos con ojos muy diferentes lo que hacemos. Y entonces es cuando otras personas nos comentan o nos dicen cosas, como en su caso, o cualquier otra persona, que dicen, esto que viene, esto es muy usted. Y entonces de repente me ha pasado varias veces, creo que Andrés me lo ha dicho antes, y otros compañeros me han dicho como que esto está muy bien, esto se ve muy bien. Yo definitivamente es usted. Y yo digo, mierda, entonces que, pues yo no ¿En qué quería, fallé? ¿en qué fallé? ¿En qué fallé que soy yo? Sí, pero es muy interesante. O sea, no es una negación del estilo, sino simplemente como que no he buscado eso personalmente. Por eso yo le recalcaba la pregunta de en qué momento sintió como esa necesidad y cosa, porque nos pasó muy diferente, o sea, muy, muy, muy diferente. Pero bueno, aquí quiero hacer una aclaración y esto va para todos los artistas. Es un primer craft tip.
para que tengamos en cuenta por ahí. Y Ah, es, creative. yo tuve la necesidad, o tuve como sí, la necesidad de tener un estilo en la etapa temprana de mi crecimiento como artista digital. Sin embargo, nunca lo he buscado. Eso puede ser tonto, puede ser contradictorio, pero es lo más inteligente del mundo. Y ese es el primer consejo. No se desesperen, no busquen el estilo porque el estilo va a llegar. Ese es un consejo importantísimo porque cuando uno se enfrasca en buscar ese estilo, se olvida de estudiar el resto de fundamentos, que es lo más importante. Para mí, concéntrense en los fundamentos, concéntrense en aprender bien su disciplina, concéntrense en que su trabajo sea bastante constante, ¿sí? Ujú. Y Constante. compacto. Esa Y palabra iba clave. sí, y el estilo va a llegar. ¿Y cómo va a llegar el estilo? Simplemente ustedes se van a dar cuenta que ustedes hacen unos trazos de cierta forma, ¿cierto? Ustedes analizan la anatomía de una forma diferente al resto del mundo. Ustedes entienden los fundamentos de una forma diferente al resto del mundo. Y ese se convierte poco a poco en ese estilo, ¿sí? Esa forma en la que ustedes desarrollan los trabajos, desarrollan su arte, desarrollan como ese trabajo de fundamentación, ese se va Ujú. a convertir poco a poco en ese estilo. Y ya, por ejemplo, ahora que soy un poco más consciente de que tengo un estilo que se ha desarrollado con la práctica y con el tiempo, digamos, ya después de un tiempo, ya pueden empezar como a fortalecerlo. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo ya tengo un punto en el que sé, sé cómo fortalecer el estilo que tengo, ¿sí? Tanto en la parte de dibujo como en la parte de 3D, ¿sí? Y cuando sé cómo fortalecerlo, tanto en la parte de diseño como en la parte de qué quiero contar a través de mis imágenes, yo sé qué es lo que debo, en qué debo enfatizar para que ese estilo se marque un poquito más, ¿sí? Pero inicialmente no lo busquen, ¿sí? El estilo no lo busquen, el estilo va a llegar. Ese es como el creative tip que tenía para este momento. Y yo diría que sobre todo o sea, la forma más natural de que eso suceda debe ser simplemente crear mucho trabajo. O sea, crear y crear y crear y crear, eh, pues hacer mucho. Si alguien quiere dibujar o hacer figura, pues me imagino que simplemente tendrá que seguir dibujando y dibujando mucho, porque esto es otra cosa que simplemente va a aparecer como con esa constancia y con esa continuidad del trabajo, como debe ser la única manera de que aparezca, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo va a ser visible? Sí, es lo que hablábamos también hace unos días, en donde el estilo es un resultado de la experiencia. El estilo va a Ajá, llegar ajá. después de que ustedes, artistas, entonces nuevamente para todos ustedes, el estilo va a llegar después de que ustedes han vivido, ¿sí? Muchas experiencias, tienen en su cabeza un montón de información, en su biblioteca gráfica hay un montón de información que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Y pueden aprovechar como ustedes quieran. Si ustedes ya tienen una fundamentación y ustedes tienen ya en la cabeza un montón de ideas, un montón de formas de cómo desarrollar anatomía, de cómo desarrollar formas, diseño, color, composición, ustedes ya con su experiencia, ¿cierto? Con lo que van viendo, con lo que van conociendo, poco a poco van a ir desarrollando esas formas de expresar, esas formas de hacer Ujú. trazos, formas de, por ejemplo, que me gustan solamente los colores pastel. Entonces empiezo a dibujar todo con pasteles, todo con pastel, todo con pastel, todo con pastel. ¿Por qué? Porque en mi experiencia es lo más llamativo, ¿sí? Y eso, después de un tiempo, sin darse cuenta, se convierte en un estilo. Claro, Eso me parece súper interesante. sí, sí. Y volviendo a una de las cosas, Andrés, que usted mencionó al principio, donde usted dijo una palabra muy importante que era como Constancia. la importancia, Ah, la ok. importancia del estilo. Si uno, yo diría que una primera cosa sería como, primero pues, está el tema de la satisfacción personal en la que uno se siente como identificado en su propio trabajo, que debe ser una sensación muy agradable, como ver algo y saber que coincide como con lo que uno esperaba obtener, ¿sí? Como ser capaz de desarrollar esa visión que uno tiene en su cabeza y plasmarla en algo visible. Fuera de eso, yo diría que está también el componente comercial del estilo, que, que
cuya importancia radica en el que muchos trabajos o muchos proyectos a veces requieren o se interesan por los estilos personales de ciertos individuos o de ciertos artistas. Y eso les da una ventaja, por encima de otros. Entonces, desarrollar estilo tiene ese valor añadido de que al desarrollarlo y al tener una firma personal, independientemente de lo que se haga, se es como más atractivo para nuevos proyectos o para cualquier posibilidad de trabajo, justamente porque hay personalidad en lo que se está haciendo. Y eso siempre suena atractivo para estudios, para proyectos, para equipos. Y fuera de ese tema de la satisfacción personal, yo creo que esa parte del trabajo es increíblemente importante para el estilo. O como esa importancia que ofrece el desarrollo de un estilo. Entonces, por eso también es importante y es muy bueno. O sea, si se logra ese punto, buenísimo. O sea, y eso lo podemos ver reflejado en muchas cosas. Andrés conoce cantidades de artistas que son buscados para hacer proyectos grandísimos solo porque tienen un estilo en particular y porque eso es lo que quieren sus clientes que ellos apliquen. Y obviamente eso es muy bueno. Sí, o sea, no hay que desesperarse, por lo menos, sí, no hay que desesperarse buscando el estilo porque el estilo va a llegar. Eso para mí es vital y tanto consejo para personas que ya están trabajando por mucho tiempo en la industria, para personas que están empezando, para personas que están ahí como en la mitad, no busquen el estilo. Sí, esto suena como muy, muy metafórico, muy filosófico, pero entonces no busquen el estilo los busca a ustedes. Sí, es algo así lo que quiero decir. Ok, El no, tiene estilo es sentido. importante. El estilo es importante, sí, no digo que no lo sea. De hecho, es lo que decía Gabriel, es muy importante mostrar su personalidad. Y siento que el estilo va llegando un poco con los trabajos personales. Eso me parece que va muy de la mano. Cuando ustedes desarrollan mucho estudio y mucho trabajo personal, ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran con sus trazos. Son libres total. de poner los colores que ustedes quieran, de poner las formas que ustedes quieran, de contar las historias que ustedes quieran. Entonces, es la forma en la que ustedes pueden experimentar. Otra palabra para añadir en esa creación del estilo. El estilo aparece después de una experimentación. Si ustedes no prueban cosas diferentes, pues no va a ser nada diferente. Si ustedes se dedican simplemente a buscar referencias, a tratar de emular el trabajo de otros constantemente una y otra vez, pues el resultado va a ser perfeccionar esa parte de copiar la imagen, ¿cierto? Pero no vamos a llegar a un estilo propio. Entonces, no busquen el estilo, concéntrense en estudiar los fundamentos y concéntrense entonces ahora en experimentar. De la experimentación vamos llegando a ese estilo. Y hay una palabra que me gustó mucho que dijo Gabriel, es personalidad. Eso no lo había pensado, pero entonces tiene mucho sentido. El estilo refleja un poco la personalidad de cada artista. Wow, ese está crack tip número 50 al día de hoy. Claro, claro. Y es como una forma de darle también, de darle sentido al estilo que se quiere hacer, como pensar en, ajá, ¿cómo soy yo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cómo pienso? ¿Qué cosas hago? Y cómo se ve eso transcrito o traducido a una imagen o a un dibujo o a lo que sea. Eso es interesante porque como todos somos diferentes, pues nunca va a ser el mismo tipo de resultado. Eso es lo más interesante. Y eso es genial, claro, porque quiere decir que cada vez que vemos el estilo personal de alguien, estamos viendo un reflejo de su propia personalidad y entonces también es como una forma de conocer a la persona. Entonces, como tener un pedacito de sí mismo en el trabajo es como una cosa muy bonita, es como, el trabajo es como un hijo, se convierte como en ese pequeño pedacito de uno mismo. Y que otros lo vean, pues también es muy bonito. Sí, eso me parece a mí, me parece increíble porque voy a mencionar en este momento a Julien Schleifer de Francia, que en un Craft Life él dijo que él se preocupa, o sea, yo le pregunté sobre el estilo, que si tenía un estilo, y él me decía que él no sabía bien si tiene un estilo o no, pero él tiene una obsesión por hacer arte usando herramientas digitales, es decir, suena tonto, pero si su medio es digital, él lo que hace es tratar de explotar al máximo esas herramientas digitales que tiene a la mano. A diferencia de otros artistas
que en vez de utilizar las herramientas digitales como son, tratan de emular herramientas tradicionales. Ok. Mucha gente ha visto como pinturas al óleo creadas en digital, o emulando pinceles de acuarela, o emulando Ujú. pinceles de acrílicos. Y Sí, él con dice, pero aplicaciones o cualquier tipo de herramienta que con permita un hacer eso. pincel que se crea tratando de emular ese trabajo tradicional, o emular un lápiz, por ejemplo. Pero él decía, ¿yo por qué debo hacerlo si la herramienta digital es un medio totalmente diferente y me brinda posibilidades absurdas con lo digital? Entonces él decía, yo utilizo todo lo que yo pueda de la herramienta digital como tal. Entonces, los lazos, sí, rellenar colores puros, rellenar colores que no se encuentran en la vida real, o sea, Claro, cosas muy locas. Pero muy válido, esa misma válida esa experimentación perspectiva. lo ha llevado a tener un estilo. Es muy genial, eso me parece muy interesante. Claro, no, y es un punto buenísimo, claro, como que me imagino que, que como a lo que él se refiere es que se desprende de no necesito emular estas cosas reales porque ya las cosas reales son reales y se ven como las cosas reales. Entonces él lo está viendo como desde este punto de vista en el que si lo, o sea, ¿por qué esto tiene que parecerse a esto? Esto tiene que tener sus propios resultados y su propio, como su propio aspecto. Eso está buenísimo. Esa idea Sí, está es buenísima. muy bueno. De hecho, dijo lo que acaba No de lo había decir exactamente, escuchado. como si ya existe el óleo y ya existen las pinturas tradicionales, ¿yo por qué quiero emularlas si tengo una herramienta totalmente diferente? Claro, Y o yo sea, quedé ¿para qué lo como, quiero "Oh", repetir? me reventó la cabeza con ese tipo de cosas, Brutal, porque fue no, muy bueno. brutal. ¿Mm? Y es parte de lo que hablamos. Entonces, es su personalidad, es lo que él piensa y está experimentando con su herramienta para poder llegar a ese punto. Entonces, invitados a Está todos los reflejando. artistas, invitados a que experimenten cosas nuevas, traten de llegar, volvemos a lo que alguna vez hablamos de contar, de hablar de su voz, ¿sí? Ujú. Su estilo, traten de hacer trabajos personales, cuenten sus propias historias, lo que ustedes quieren contar. Es una invitación a nivel artística, no tanto a nivel, digamos, profesional o a nivel de industria, porque a veces Exacto, tendremos, exacto. Es diferente. tendremos una charla exclusiva para eso y haremos un debate bastante interesante de eso, pero por Ujú. ahora, como artistas, hagan lo que los apasiona, hagan lo que los haga felices, cuenten sus mensajes, cuenten sus historias y si experimentan, poco a poco van a llegar a ese estilo. Total. Y aparte, independientemente de los trabajos que profesionalmente o comercialmente alguien pueda llegar a hacer, por muy grandes que sea, yo creo que ningún trabajo puede superar la satisfacción de los trabajos personales. Así O sea, se es, supone que en el trabajo personal está lo mejor de cada quien, porque es la única circunstancia en la que no hay parámetros. Entonces quiere decir que esa debería ser como la cancha en la que podemos correr a full velocidad. Entonces sería genial utilizar ese espacio para poder como mostrarle a todo el mundo o a quien se quiera de qué son capaces, qué se puede hacer. Eso es brutal, esa satisfacción de obtener un trabajo personal y liberar todo lo que, ideas, lo que se quiera pensar, lo que se quiera decir, ese es el espacio perfecto, el así es, trabajo personal. Uh-huh. me encanta exactamente. Y Y ese ahí va a mismo aparecer el trabajo, estilo, ahí va a estar reflejado, o sea, de alguna forma ahí se va a ir reflejando. claro que sí, y ese mismo trabajo personal muestra esa personalidad del artista y eso es lo que llama mucho la atención en algunos estudios, lo que me decía la vez pasada Soren Zaragoza, en el que él tiene un estilo muy particular dentro de su trabajo, muy, pero muy particular, y él decía que por eso fue que fue contratado por muchas empresas grandes, porque decía, están cansados de ver lo mismo, de ver lo mismo siempre, y como ver un estilo diferente, algo como refrescante llama mucho la atención. Entonces, eso me Correcto. parece a mí súper, súper valioso y sin tener que estar buscándolo de manera obsesiva, sí Uh-huh. sería bueno que lleguemos todos a un estilo, o sea, a un estilo particular, porque todos somos diferentes, como decía Gabriel, entonces, qué chévere sería que todos podamos tener esa forma de pintar que sea única. Y aquí quiero recordar a un video donde está Jeremy Mann hablando, Uh-huh. y Jeremy Mann decía, nadie más, ¿cómo decir esto? Decía, nadie va a hacer un trabajo de Jeremy Mann más perfecto que yo, porque yo lo hice. Cualquier intento de copia nunca va Uh-huh. a ser mejor que el mío. Así quede técnicamente más espectacular, nunca va a llegar a ser el mío. El mío es perfecto. Y Claro, eso también es muy, muy interesante porque tú nunca vas a poder llegar a superar.
o sea, nunca voy a poder hacer el trabajo de un Miguel Ángel, así que lo copie de manera perfecta. ¿Por qué? Porque él fue él y yo tengo mi propia forma de pensar, ¿sí? Y nadie va a poder hacer mis trabajos y mis dibujos mejor que yo, nadie va a poder hacerlo, porque son resultado de una experimentación. Si hay errores y los errores contribuyen a la imagen final, la otra persona ni siquiera los va a ver. ¿Por qué? Porque él no fue quien lo experimentó y quien lo hizo. Eso fue también un concepto muy interesante. Claro, interesantísimo. Y otra cosa que me gustaría mencionar sobre eso es que, aparte de copiar la forma en la que se hace algo técnicamente, hay otro componente que en lo del ejemplo del Miguel Ángel se puede relacionar mucho, y es que una cosa sería copiar la forma en la que Miguel Ángel esculpía y otra intentar copiar la forma en la que él pensó para esculpir o la forma en la que Exacto. pensaba para esculpir, que son cosas muy diferentes. La técnica y el pensamiento detrás de la técnica. Por ejemplo, el David, si se quiere copiar el David, entonces, claro, la única forma de hacer la copia sería simplemente replicar lo que ya vemos, el resultado físico sobre esa pieza de mármol y toda la cosa. Pero entonces, lo que sí está más allá, o sea, técnicamente y quizás, no sé, mentalmente o psicológicamente, mucho más lejos, virtualmente imposible de lograr, sería copiar la manera en la que él pensó para poder llegar a esa idea. O sea, ¿por qué tomó decisiones así? ¿Por qué el David es como es? O sea, ya aquí estamos yendo como algo más conceptual que Sí, técnico. Y entonces, yo creo que aparte de lo obviamente no sé, casi sobrehumano de esa habilidad de poder esculpir, está esa forma, el pensamiento. Por qué esculpía lo que esculpía? ¿Por qué escogía esos temas? ¿Por qué colocaba esos símbolos en la obra? Entonces, eso yo creo que ya es todavía más personal porque, claro, estamos hablando de la misma forma de pensar del artista. Entonces, eso sí es, mejor dicho, como ¿qué se puede decir? Como el alma. Sí, debe ser como el alma, porque no encuentro como otra forma de describirlo. Y es interesante saber eso, como que lo que ustedes desarrollen, lo que cualquier artista desarrolle como sus ideas, como su forma de pensar, incluso eso es parte de su estilo, su mismo pensamiento, la forma en la que toma decisiones, la forma en la que elige qué cosas quiere decir, eso es parte de su estilo también. Entonces, y considerarlo es muy interesante porque eso une como más nuestra vida personal con el trabajo. sí. La verdad es algo muy interesante porque o sea, eso va muy de la mano. O sea, lo conceptual y lo técnico en esta parte del estilo es muy, muy, muy cercano. Porque el Ujú. estilo es poder contar esa forma de pensar, esas ideas que uno tiene a través de unos trazos propios, ¿sí? A través de nuestra forma ¿cómo así? De plasmarlo, es nuestra forma de contar nuestras ideas. Eso es muy interesante. Ujú. Y Correcto. quiero recordar otra vez a Jeremy, cuando él decía que una persona estaba vendiendo, vendiendo un cuadro copia de uno que él ya había hecho antes. Mm. Y ahí cómo se dio cuenta que era una copia, ¿sí? Y cómo se dio cuenta y cómo le dijo al dueño de la galería que el trabajo no era original y que el trabajo realmente era de él. Y la forma de que se dio cuenta es muy, muy chistosa. Y la forma en la que él le dijo al de la galería que era una copia fue Ujú. porque el trabajo de él está perfecto. O sea, su propio trabajo. No, no. El trabajo de él, del que la copió, no Ajá. tenía errores. No tenía ni un solo Ah, error. Y él decía, yo, cuando hago mis obras, siempre hay errores. Siempre se ven manchas que aparentemente no deberían estar ahí. Se ven manchas extras, se ven manchas como ok, ok, que no tienen como esa intención de estar ahí, pero se convierten en esos happy accidents de los artistas. claro. Y él Entonces es dice, muy vea, consciente de eso. Él es muy consciente de que exactamente. hace eso. Entonces él dice, vea, este trabajo fue tal, si quiere le muestro el original, y el de él no tiene ni un solo error. Él se encargó de copiar todo lo bueno del cuadro, pero no lo malo, porque no pudo. Entonces fue como Claro. bastante Qué interesante, particular ese caso. Sí, sí. bastante chévere. Bueno, llegamos a esta parte que es interesante también y es hablar de aquellos artistas que en la Ujú. industria pueden tener un estilo muy particular. Es decir, que las personas al ver su trabajo reconozcan de quién es el trabajo. ¿Sí?
Entonces yo sé que Ujú. Gabriel tiene unos ejemplos que nos podría ayudar aquí a mencionar para que ustedes, Sí, chicos, creativos y creativas en sus casas, los busquen, los estudien y vean lo bonito y lo icónico de estos artistas, porque ellos tienen un estilo particular. Entonces, Gabriel, puedes darnos unos nombres por ahí. algunos nombres que podríamos mencionar. Sí, obviamente estos los estoy tomando de una lista personal de, a ver, ¿qué tengo aquí? Tengo como unos 5 nombres y Sí, uno es, bueno, este lo podemos mencionar al final. La razón por la que me parece interesante mostrarlos aquí es porque no solamente como que los valoro mucho desde la parte técnica de esto que estábamos hablando, sino desde la perspectiva del pensamiento que hay detrás de la obra de estas personas. Creo que el primer nombre que tengo aquí, que está como un poquito más dentro del mundo del arte digital y del concept art, es el de Alex Brady, que creo que Andrés sabe de esta persona que hace como, no sé, como 5 años que fue la primera vez que hizo trabajo. El nombre es Alex Brady. Si lo buscan completo, creo que él tiene su ArtStation, Alex normal, Brady con B alta, R-A-D-Y. Eh, sí, yo no sé, ni siquiera sabría explicar qué tiene su trabajo, solamente hay que verlo para poder como entenderlo. entender, si es que se puede entender, porque él tiene una serie de trabajo comercial buenísima, de concept art para ciertos juegos y ciertas cosas, pero lo más impactante en toda su obra creo que es su trabajo personal, que su portafolio debe ser como 90% trabajo personal y 10% comercial. Y eso lo entiendo perfectamente porque si algo pienso que creo que lo que más valor tiene es su obra personal. Y es impresionante. O sea, de hecho, no, aquí me quedo sin forma, o sea, no sé cómo explicar lo que hace. No sé si tiene como algo de abstracción, pone cosas en situaciones que nadie esperaría colocar, su forma de ejecutar es súper loca y entonces el valor que veo allí está más allá del pintar o de que haga un 3D y que pinte encima y que escoja buenos colores y la cosa, sino de que cómo llega a él la idea, cómo llega a su cabeza la idea de crear esas imágenes. Entonces por eso quise colocar el nombre de Alex ahí iniciando. Otro nombre en Alex la J. lista, Alex J. Alex Brady. J. Brady. Ajá, correcto. Wow. Creo que él tiene su ArtStation. Su ArtStation creo que es como, sí, ahí es donde tiene la mayoría de su contenido. Por cierto, creo que tiene una página de Patreon, la cual invitaría a cualquier interesado en apoyarlo, que me parece brutal. Otro nombre interesante aquí a mencionar sería el de, hablábamos de este nombre con Andrés, de Nico Marlet. Nico como de Wow. Nicolás y Marlet, Marlet. Eh, yo no soy, no trabajo mucho con el tema de personajes dentro de producción ni nada, porque de hecho no tiene nada que ver con mi área. Esto tal vez está un poquito más relacionado con como el tipo de trabajo que hace Andrés. Y las personas que están interesadísimas en el diseño de personajes. Nico Marlet, en resumen, uno de los trabajos por el que es más conocido es por el diseño de personajes en la serie de películas de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Ok, sí. Y me parece interesante de mencionar sobre todo porque su medio de trabajo, su herramienta es el tradicional. Tinta sobre papel, bueno, no estoy seguro de qué técnica utiliza exactamente en cuanto a las herramientas, pero sí es muy interesante revisar para aquellos interesados sobre todo en el diseño de personajes. Muy bueno. ¿Qué otro nombre tengo aquí? Este nombre es más como para el área gráfica, pero igual es interesante de forma general por la manera en que rompe las reglas. Es David Carson. Los que estén como en el mundo del diseño gráfico un poquito más deben saber su nombre y David Carson, Carson con C, David como David, Carson C-A-R-S-O-N. David Carson tiene un estilo extremadamente particular y es que todo lo destruye. O sea, él rompe la legibilidad de las cosas y él siempre habla de la experimentación. De hecho, si no me equivoco, aquí puedo fallar un poco, pero si mal no entiendo, él no tuvo una educación muy formal en el diseño y paradójicamente debe ser uno de los diseñadores vivos más populares, más famosos por lo que hace. Y justamente debido a que él no tuvo como una escuela ni una educación muy formal en el diseño, pues él simplemente creó trabajo de diseño como a él se le ocurrió que podía hacer y siguió haciéndolo así.
Y de hecho, es ese estilo personal que desarrolló como sin prestarle atención a los fundamentos o a lo que siquiera pensaban, a lo que se creía correcto en el mundo como el diseño gráfico, pues él simplemente sin darse cuenta rompió con todo eso y resultó siendo como lo mejor para él porque terminó siendo famoso por esa manera de trabajar. Trabaja sobre todo mucho con material físico, lo escanea, hace collage, mezcla de cosas. Es muy, muy interesante este Es señor. súper interesante. Me encanta Un ese señor estilo. muy, muy loco, pero es justamente por eso, porque él nunca decidió hacer así, sino que simplemente hizo las cosas a su manera. Un ejemplo muy, muy bonito. Muy claro el estilo, claro. Buenísimo. Sí, bastante interesante. Hay otra persona, quiere el nombre. Este nombre sí es bastante, vamos a decirlo como underground, y esto viene más como de mi investigación personal y también por el área en el que trabajo, que es a veces con el diseño de mascotas para marcas o personajes como orientados más a marcas o logos, y es Ryo Taniguchi. Ryo se escribe R-Y-O, Ryo, y Taniguchi, tal cual como suena, Taniguchi. Creo que no sé si mucha gente pueda como relacionar este trabajo, pero yo lo conocí fue de hecho recientemente, porque él fue el diseñador de las mascotas que se iban a utilizar en las Olimpiadas de Tokio de este año, las que se cancelaron. Y esas mascotas tienen una locura de idea detrás, que obviamente no voy a tomar aquí el tiempo de explicarlo mucho porque no sería tan divertido, pero los invito a revisar el trabajo de este tipo que es como una mezcla muy de lo gráfico y el diseño de personajes. Increíblemente interesante porque tiene un no sé qué en no sé dónde y definitivamente es interesante de ver. Y creo que la última cosa que mencionaría, Andrés, y esto es más como para dar de repente como un mensaje, es el trabajo de Hayao Miyazaki, que Andrés lo debe conocer por... Hayao Miyazaki es el director de toda esta serie de películas muy famosas del estudio Ghibli, este estudio japonés de animación que trabaja 100% tradicional. Bueno, recientemente ya ha utilizado un poquito más herramientas digitales. De ahí salieron películas como Mi vecino Totoro, The Wind Rises, Castillo en el Viento y bueno, cantidad de películas que son como súper populares. Y una de las cosas que me gustaría mencionar de esto es que el estilo de este señor, que ya es muy viejito, de hecho sigue trabajando y tiene 70 y algo de años. De hecho, Okay. Miyazaki en este momento todavía está trabajando en una película, que supuestamente va a ser la última, pero bueno. Una vez conversando con una amiga que es artista plástico, estábamos hablando de estilos y llegamos a hablar acerca del estilo de él y de la forma en la que él trabaja. Y con ella llegamos a esta idea de que resulta que hay estilos que son como tan personales y tan particulares que a veces pueden ni siquiera ser considerados referencias porque son tan únicos que si se tomasen como referencia, esta referencia sería muy evidente. Entiendo. Sí, me explico, como que Está genial. es tan personal que cualquier cosa que cualquier trabajo que intente usar o referenciar elementos va a ser inmediatamente como, ya sé, la persona que hizo esto, ya sé que está viendo, ya sé que le gusta, ya sé que está siguiendo esto. Entonces, me parece interesante como mencionar eso porque a veces podríamos dejarnos llevar mucho por las cosas que nos gustan y de repente nos esforzamos como mucho inconscientemente por incluir eso en nuestro trabajo. Y dependiendo de lo popular o de lo particular de este estilo, a veces sería bueno revisar eso, como que a veces hay referencias que son de estilos que son tan particulares que no necesariamente se ven bien reflejados en otro trabajo porque podría ser muy evidente. Y si algo es muy evidente, pues no sé si, yo creo que esto es una opinión bastante personal, pero yo siento que eso puede como herir un poco la obra de alguien, como que si yo veo el trabajo que está haciendo Andrés, inmediatamente reconozco algo, o sea, si es demasiado evidente, reconozco como una referencia a algo que ya es muy popular, yo vería esto como una debilidad, porque podría ser como que me está dejando ver qué es lo que está viendo y qué es lo que le está gustando. Y de repente podría pensar como que puede que le falte más experiencia y le falte un poco más de tiempo para seguir como explorando y encontrando su estilo. Pero bueno, esa es la idea con la que quería cerrar esto y de verdad los invito a que revisen estos nombres y esta lista que son muy, muy, muy interesantes. Me gustó ese último comentario porque qué chévere poder llegar a eso, ¿no? Que tengamos un estilo tan particular que a los demás les dé miedo
copiarlo. Es cierto, porque Claro, yo me imagino que todas las empresas de animación no quieren ni siquiera que se parezcan sus trabajos a los de Miyazaki. O sea, no porque quieren, sería demasiado evidente. claro, sería muy evidente. Sí. Qué Es como Michael inteligente y qué Jackson. interesante. Aunque bueno, uno conoce mucha gente que ya, o sea, que es demasiado evidente que tiene influencias muy grandes de Ajá, Michael Jackson. Por ejemplo, yo escucho a The Weeknd y total. no hay, o sea, Ahí no hay más. O sea, es Michael Jackson. claro, No hay más, no hay por dónde más ver. exacto. Y no hay manera de confundir esa referencia hacia otro. O sea, no, Michael Jackson. Exacto, Porque Michael era Jackson. tan único que no hay dos Michael Jackson. No hubo dos Michael Jackson. Simplemente uno. Y eso es un caso, y son casos demasiado particulares. Y cualquier cosa que ligeramente se parezca, inmediatamente nos lleva a eso. Esto es música, pero igual el ejemplo aplica perfectamente. Así Como es. que es muy evidente. Y es súper interesante, como esa debe ser como la cúspide del estilo, como poder llegar a un punto en el que ser utilizado como referencia incluso pueda no ser posible porque sería demasiado evidente. Eso significa como, wow, Demasiada autenticidad, claro. qué nivel de personalidad, qué nivel de estilo, como se Y, le quiera llamar. y eso me lleva de una vez al nombre con el que habíamos hablado con Gabriel y es Alberto Mielgo. En este momento el estilo que utiliza Alberto Mielgo para sus trabajos de animación y de dirección es tan único que es fácilmente reconocible y aparte yo creo que si alguien intenta copiarlo sería demasiado evidente. O sea, yo creo que él lo ha Pasaría lo mismo. logrado. Yo creo Ajá. que él Si lo ha quiere, Andrés, logrado. podría deletrear el nombre para que los que nos están escuchando puedan cualquier cosa hacer la búsqueda ahí. Sería Sí, Alberto Alberto Mielgo. 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 Alberto Mielgo. Un artista español que tiene, digamos, un background tradicional y actualmente se dedica a la dirección y animación para cine y para cinemáticas de videojuegos. Ujú. Sí, él fue el que le dio todo el estilo, todo el look and feel de Spider-Man Into the Spider-Verse, que fue increíble. Él fue el que dirigió el corto de Witness, que si uno se da cuenta es un estilo muy particular, muy similar, que si uno lo ve reflejado en otra producción, inmediatamente uno vería a Alberto Miego ahí Es involucrado. reconocible. Ajá. Es muy reconocible. Este corto que Andrés menciona, The Witness, es de Love, Death and Robots, ¿sí? De Love, Death and Netflix. Robots. Sí. Ajá. De Por hecho, si ese acaso, para fue, que fue el, lo pueden el- buscar. el corto más premiado de Love, Death and Robots. Se llama The Mm, Witness o El Testigo. Eh, Otro brutal. personaje que tiene un estilo que para mí es increíblemente reconocible es Ian McHugh. Ian McHugh Ujú. Total. eh, se escribe IANMCQUE. Ian McHugh. Este artista, este artista desarrolla escenarios y también desarrolla como props y como robots y como vehículos de una forma tan particular, tiene un estilo tan exquisito, sí, que es muy único. Y él tiene un estilo muy steampunk, sí, como es como, son como elementos y maquinaria como muy rústico Ujú. Con y mucha utiliza textura. colores, sí, con una textura muy de cobres, sí, como un azul más como ¿cómo decir este azul? Como hacia el naranja, no sé si tiene sentido, pero, Ujú. pero es increíble la forma en la que él Al verlo maneja se entiende. el Al ver estilo. el trabajo se entiende, sí. Sí, entonces búsquenlo, Ian McHugh, porque realmente es increíble el trabajo. Le encanta hacer como vehículos voladores, que son como zeppelins o como barcos que Como vuelan, barcos. Sí, sí, como parecen cosas como muy barcos voladores. increíbles. Y Entonces, siempre logra darle esa textura como que se siente como que uno puede tocar el metal y uno va a saber exactamente cómo se siente, como con ondulaciones, como machacado, no sé. Es sí, muy, muy personal. y se puede ver reflejado tanto en sus de su sketchbook, como en sus imágenes profesionales. Y Sí. de hecho, los invito a ver la película Mortal Engines, no sé si la ha visto Gabriel. ¿No? 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 Mortal Engines, A ver. creo que se llama Máquinas Mortales.
en donde él fue artista digital, artista conceptual de esa película. Y él dio como el concepto de escenarios y el concepto de vehículos, y en la película se puede ver totalmente reflejado el trabajo de Ian McHugh. Entonces, Ok, eso es no sabía, increíble. no sabía. Entonces, los invito a ver Qué, esa película para que qué reconozcan el chévere. trabajo de Ian. Qué chévere que le den como la oportunidad a un artista como de poner tanto su estilo en una obra, ¿no? Y sobre Wow. todo en algo, sobre todo en la animación, eso tiene mucho más peso por los costos de producción de la animación, que es como uno de los medios más costosos, tanto en tiempo, monetariamente, todo. O sea, en la animación es pesada y darle la libertad a alguien de crear, de trabajar con su estilo, eso es grande. Eso es grande, pero es Ujú. la importancia de tener un estilo, porque a él lo contrataron por su estilo. Ellos querían tener ese estilo y por eso lo llamaron a él. Entonces es Claro, increíble me imagino. llegar a ese punto de desarrollar ese estilo. Claro, porque ¿Sí? para el artista es el caso perfecto. Como que me contraten para hacer lo que yo ya hago personalmente, o sea, lo que hago para mí. Entonces, eso sí se siente todavía mucho menos como trabajo. Es como que, qué Exactamente, chévere, es me increíble. contrataron para hacer lo que quiero, lo que siempre me Lo que gusta hago hacer. todos los días. Literal. Exacto, exacto. Ujú, Quisiera que terminemos un poco este podcast ujú, volviendo un poco al principio, pero quiero que quede claro un poco esta parte, y es, el estilo sí existe, ¿sí? El estilo sí existe. Las personas en sus creaciones sí tenemos una influencia grandísima de un montón de referentes que hemos visto durante nuestras vidas, ¿sí? ujú. Muy de Cada, acuerdo. cada, cada una de la experiencia que nosotros tenemos y que hemos vivido nos da una referencia, ¿sí? Y eso va llenando esa biblioteca gráfica que tenemos en nuestras cabezas. Y sí, es verdad, esas experiencias que tenemos las utilizamos de una u otra forma al crear nuestras composiciones. Es verdad. Pero si no hubiera un estilo, todos haríamos lo mismo. Todos usaríamos estas experiencias y estos elementos gráficos de la misma forma. Y no es así. Todos tenemos una forma particular de expresarnos, una forma particular de desarrollar nuestras ideas, una forma particular de plasmar nuestras ideas en las imágenes. Y ese es el estilo, es esa forma particular que muestra o refleja nuestra personalidad, que refleja nuestras experiencias, nuestra forma de pensar. Ese Ujú. es el estilo. El estilo existe, el estilo no hay que buscarlo, el estilo va a llegar. Entonces quería terminar un poco con esa reflexión para que todos Muy de estemos acuerdo. sí, como conscientes de eso. Sí, muy de acuerdo con esa conclusión. Totalmente. Y hemos llegado entonces a nuestros craft tips. A los craft tips Oh, para que recordemos todos un poco de lo que se habló en el podcast y que tengamos todos muy claro. Entonces, yo quiero dar el primero y es, no busquen el estilo va a llegar. ¿Sí? O como diríamos nuevamente entrando a la parte filosófica y conceptual, no busquen el estilo los busca a ustedes. ¿Listo? Entonces, Gabriel, si ujú. quieres otro por ahí. Pues el segundo sería como una conexión con el primero, que yo creo que es que el trabajo nos va a encontrar a nosotros siempre y cuando estemos trabajando, estemos sentados creando constantemente, muy constantemente. Eso, lo querramos o no, nos va a llevar a eso. Bien, interesante. ¿Mm? La creación Vamos de trabajo. Mucho, mucho trabajo. y creo que eso también lleva al tercer top tip, el cual es, el estilo es el resultado de la experiencia y de la experimentación. Entonces, lo que decía Gabriel, si ustedes trabajan, poco a poco van a ver cómo llega ese estilo a ustedes, ¿sí? Si Así ustedes es. no experimentan algo nuevo, no experimentan algo como que ustedes quieran desarrollar, algo diferente, nunca van a llegar a ese estilo. Entonces, la experiencia y la experimentación va a dar como resultado ese estilo que tanto queremos. No podría estar más de acuerdo. Hay otro interesante acá y es, los trabajos son más llamativos cuando tienen personalidad. Ese es Ujú. otro criterio. Sí, sí. A veces tienen que salirse de las convenciones normales y eso está bien. O sea, a veces algo se puede ver muy loco, tener una idea muy diferente, pero yo creo que hay que apreciar el valor de, sobre todo de las personas que tienen como
esa intención de mostrar algo diferente, independientemente de que sea súper increíble o no. Yo creo que ya hay un valor grande en las personas que están intentando hacer las cosas de forma diferente, porque quiere decir que si es diferente están tratando de poner parte de su propia personalidad en el trabajo, y eso siempre va a tener mucho valor. Sí, eso es lo que nos lleva al siguiente y es, el estilo es el reflejo de la personalidad. Hay que pensarlo de esa forma. Si uno empieza a Ujú. experimentar con sus ideas, con sus propias formas de contar las historias, poco a poco estamos reflejando sin querer y sin tener la intención, estamos reflejando nuestra personalidad. Entonces, el Ujú. estilo se convierte en un reflejo de nuestra personalidad. Claro, podríamos también intencionar estar haciéndolo conscientemente, ¿no? Como queriendo, de repente Andrés es consciente de que tiene ciertas cosas que decir y quiere intencionalmente ponerlas allí. Pero independientemente, sí es una fuente de inspiración o como de ideas para el estilo o si son el origen de ese estilo, todas estas características que tenemos como personas. La forma de pensar, la forma de hacer, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las cosas que nos molestan, las que nos agradan, todo eso puede perfectamente estar reflejado en el estilo de las cosas que hacemos, en cómo se ven, cómo lucen o incluso cómo fueron creadas. Sí, yo quisiera terminar esos craft tips con, para mí, uno de los mejores y los más interesantes y bonitos de nuestro podcast de hoy, y es, ningún trabajo profesional va a superar la satisfacción de un trabajo personal. Eso me Uy, parece a mí súper total, bonito, y es se me como había esa olvidado ese. satisfacción del artista, ¿no? Satisfacción de nosotros como creadores. Uh Sí, -huh, obviamente la satisfacción de tener un trabajo en la película es súper interesante y súper llamativa, uh -huh. pero estamos cumpliendo, llevando a cabo las ideas de otros, ¿sí? Entonces, eso de que la satisfacción del trabajo personal nunca va a superar la satisfacción de un trabajo personal es, wow, increíble, me encanta, muy buena, Es muy buen suprema, es suprema, sí señor. Uh tip -huh. supremo con Gabriel Buitrago. Supremo. No, Supremo. muy bien, muy bien. Sí, ese creo que es uno de los que más remarcaría. Absolutamente. O sea, cuando uno encuentra la satisfacción en un proyecto personal de que dije lo que quería, lo hice como quería, sin ningún tipo de limitación, y aparte le estoy mostrando a las personas qué tan lejos puedo ir con lo que estoy haciendo, uff, es como la cúspide de lo que podemos hacer. Brutal. Brutal. Uh Y -huh. con ese craft tip, llegamos al final de nuestro craft podcast. Espero que les Uh haya -huh. gustado mucho este podcast, espero que se hayan divertido, que se hayan tomado su café, su cerveza, que nos hayan acompañado. Si tienen dudas, si tienen comentarios, por favor escríbanos en los comentarios aquí de YouTube. Estaremos prestos a responderles. Así que, sin más, quiero agradecerles nuevamente por estar con nosotros, por Uh acompañarnos. -huh. Les recuerdo, vayan a ver todos los Craft Lives, que están increíbles. Ya tenemos 15 Craft Lives. Hemos 15. tenido Uf, a qué Rafa rápido pasó Tena, el Daniel tiempo. Bell, a Soren Zaragoza, Julian Schleifer, Eduardo Brito, mejor dicho, un montón de artistas increíbles. Y los que se vienen están de lujo. Así que Uh -huh. vayan a ver de una vez Craft Live, prográmense para el siguiente y nada, se acaba este episodio de Craft Podcast y Bueno, muchas gracias a Gabriel Buitrago nuevamente por acompañarnos. a usted, Andrés, como siempre. Y chicos, nuevamente, hasta luego. Chaito.